Hola a todos y bienvenidos a Triálogos, la tertulia sin tertulianos. Esperamos que disfrutéis de este episodio. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Bienvenidos a otro capítulo de Triálogos. En el episodio de hoy resolveremos de una vez por todas y para siempre el futuro, y en concreto el futuro de la economía de nuestro país y del resto del mundo. Una labor sencilla para la que tenemos cerca de una hora y que probablemente nos dará para aclarar muchos temas de los que hemos hecho pequeñas catas a lo largo de estos programas, pero hoy lo hacemos con fundamento porque tenemos la suerte de que haya accedido a estar con nosotros el catedrático de Estructura Económica Santiago Niño Becerra, que es conocido por todo el mundo por su labor de divulgador para el gran público de la economía. Él se hizo, por supuesto era conocido en el ámbito académico, pero se hizo más popular en nuestro país a partir de la gran crisis de 2008, y sus libros para el gran público llegaron a ser muy conocidos y muy leídos, que es algo que es muy saludable y que solo por eso ya merecería quizá un capítulo aparte. Su libro, creo que el más conocido fue el del Crash del 2010, luego se vino Más allá del Crash, Diario del Crash. Evidentemente el Crash le tuvo muy ocupado, y más recientemente ha publicado Futuro, ¿qué futuro? Y ha venido a contarnos de qué va este nuevo libro y qué nos espera en este futuro, si es que tenemos alguno. El catedrático. Muy buenas, Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues bien, bien. Bien. Esperando a ver el tiempo, cómo evoluciona. Cómo evoluciona no me refiero al tiempo atmosférico, sino me refiero al decurso de las cosas, cómo evolucionan. Estamos en un momento de incertidumbre. Lo que estamos viendo actualmente me hace recordar uno de los mejores directivos con los que yo he trabajado, porque yo ahora estoy en la universidad, pero yo estuve bastante tiempo en la empresa, sobre todo en siderurgia, en el sector siderúrgico, y uno de los mejores directivos con los que yo he trabajado decía: hay que acostumbrarse a vivir en la incertidumbre. Entonces yo creo que esta es una frase que actualmente encaja como anillo al dedo. Bueno, pues vamos a intentar adaptarnos. Ya llevamos unos cuantos años adaptándonos. De hecho, mi generación no ha hecho otra cosa, y la de mis hijos pues tiene pinta de que también. Vamos a saludar a todos los que van a participar hoy, y entre todos, cuando nos hables un poco de qué va esta nueva publicación, te iremos haciendo preguntas. Son desde Londres Pablo Dopico. Muy buenas, Pablo. Buenas tardes, buenas noches y buenos días a todos nuestros oyentes, y muy buenas tardes en especial al doctor Niño Becerra por estar con nosotros. Muy bien. Y también desde Madrid, Gonzalo G. Carrascal. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Sí, Gonzalo. Buenas tardes a todos, y en especial, por supuesto, muchas gracias a nuestro invitado, el doctor Niño Becerra, con un tema que creo que es del máximo interés y de la máxima actualidad. Muy bien, y también tenemos ahora mismo caído en el Océano Atlántico a José Carlos Cámara, desde Colombia, pero en algún momento se podrá volver a conectar. Bueno, pues Santiago, pues si quieres haznos un breve resumen de qué nos espera en este libro, y a partir de ahí pues intentamos sacarle punta. Bueno, yo, en fin, a fin de no hacer spoilers, seré muy breve, muy concreto. A ver, yo parto de lo siguiente. En el 2007 estalla una crisis sistémica semejante a la de 1929, estructuralmente muy parecida, con componentes muy semejantes. Y esa crisis, igual que pasó en la del 29, va teniendo distintas manifestaciones, ¿no? Tuvo una manifestación financiera, luego una manifestación de crisis de deuda. La diferencia fue que en ese momento se han inyectado cantidades gigantescas de dinero por parte de los bancos centrales, lo que yo llamo las anfitas.
Y luego llegó la pandemia, que esto, bueno, evidentemente fue un cisne negro, un auténtico cisne negro, y luego ha llegado esta tensión de Ucrania en que veremos que acaba. Bueno, entonces, el resumen del resumen sería que cuando se produce una crisis sistémica siempre es porque el modelo anterior se ha agotado, se ha producido un agotamiento del modelo, y entonces se ha de ir diseñando un modelo nuevo que posteriormente se pone en marcha y, bueno, durante unas décadas dura. Es lo que sucedió en el año 29. Bueno, este modelo, insisto, se va generando en la crisis en sí y ya estamos viendo algunas manifestaciones que luego veremos. Pero esta crisis, una gran diferencia de esta crisis con respecto a otras, que también sucedió con la del 29, es el cambio del orden internacional. Es decir, cuando en el año 45, 47 se pone en marcha el nuevo modelo que ha sido el nuestro, se establece un orden internacional que se caracteriza por la Guerra Fría, el mundo dividido en dos bloques, etcétera, etcétera. Y en el año 91, cuando se produce la disolución de la URSS, aquí empieza a producirse un cambio en el orden internacional, y yo creo que la situación de Ucrania, aparte del drama humano que pueda representar, lo que es más significativo es porque está implementando, poniendo de manifiesto, manifestando el nuevo orden internacional que va a venir a partir de aquí, con una China ultra reforzada, una Rusia aliada de China y luego una perdedora clara que va a ser Europa. Bien, el virus ha sido un acelerador para mí tremendo, porque evidentemente ha significado que cosas que ya estaban ahí, que ya venían de atrás, se han hiperdisparado. Por ejemplo, la tecnología. Tecnologías que ya estaban ahí, el virus, por necesidad, evidentemente, pero ha hiperdisparado su utilización. Pienso, evidentemente, en el ejemplo que se pone siempre, en el trabajo online, pero pienso en robótica, etcétera, etcétera. Por otra parte, también el virus ha significado que sistemas de organización que también estaban ahí, también se disparase su uso. Pienso, por ejemplo, en plataformas, ¿no? Plataformas de comercio online, de distribución, etcétera, etcétera. Y luego, por otra parte, el virus ha significado que hay una serie de modos de hacer que se han ido cambiando, que han ido adaptándose, y evidentemente el más significativo puede ser, que de esto ahora se está hablando bastante, la redefinición del concepto de globalización, con todo evidentemente lo que ello supone. Bien, antes he dicho que en las crisis, esta crisis, yo entiendo que en ella estamos desde el 2007, si tiene una duración semejante a las que han tenido las crisis sistémicas anteriores, acabará entre el 2023 y el 2025, dará lugar a una nueva normalidad. Pero, a ver, como nueva normalidad no estoy refiriéndome a esa normalidad que se dijo nueva, que vendría con el virus, sino a una nueva normalidad caracterizada por una serie de cosas que serán las que conceptualizarán al nuevo modelo. Estoy pensando en la concentración de capital, que de hecho ya se está produciendo, cada vez entiendo que va a ir a más, una ganancia clara de importancia de las grandes corporaciones, corporaciones globales que ya están ahí, evidentemente, pero que van a ir a mucho más, y que se va a transitar hacia, o va a implicar el tránsito hacia oligopolios, hacia la estructura de unas estructuras oligopolísticas, claro declive del Estado, aunque ahora parezca que no, ahora, porque el Estado de alguna forma es el que de alguna forma nos ha salvado la vida en este momento de pandemia, etcétera, etcétera. Y luego la gran ganadora de esta situación, de esta nueva normalidad, que va a ser la tecnología en todos sus ámbitos, y evidentemente la consecuencia de esta hiperaplicación de la tecnología, que va a ser la productividad. La productividad
va a ser la indiscutible ganadora yendo de la mano de la tecnología. Entonces, ¿cómo sobrevivir en un entorno de este tipo? Pues lo que yo denomino la AFR, es decir, adaptabilidad. Empresas, familias, personas han de ser adaptables, se han de adaptar, han de saber adaptarse, han de aprender a adaptarse, han de saber cambiar de piel, de vestido, de camisa, de entorno, han de apuntarse a lo que toca, han de estar siempre ahí, etcétera, etcétera. Por otra parte, y muy vinculado a esto, la flexibilidad, es decir, las posiciones cerradas no existen, el dogmatismo totalmente desaparece. Esto significa, evidentemente, que las ideologías ya han muerto. Bueno, las ideologías de alguna forma ya han muerto hace tiempo, ¿no? Pero ahora quedarán absolutamente enterradas. Y por otra parte, la resiliencia. La resiliencia ya es y cada vez va a ser un atributo que se va casi a exigir como se puede exigir el DNI o el carnet de conducir. Quien no tenga esta capacidad de ser resiliente lo tiene francamente mal, porque a pesar de que en el nuevo modelo una de ellas se implante, entiendo que se llegará a una situación de estabilidad. Será una estabilidad por la zona de abajo. La desigualdad va a aumentar muchísimo, la clase media claramente va a menos y va a ir muchísimo a menos. La concentración de capital a la que antes me he referido va a dar lugar a una concentración de renta, etcétera, etcétera. Es decir, es una situación pues completamente diferente. Bueno, y de alguna forma, sobre todo esto va mi libro. Luego hay una última parte en la que me apoyo en estudios de la OCDE, previsiones que llegan hasta el año 2060. Hubo una época hacia el 2015 que la OCDE realizó diversos estudios que tomaban como escenario temporal la década 2050-2060. Entonces se ve que claramente lo que se llama el mundo no desarrollado, digámoslo así, va a menos, o sea, cae, y el mundo desarrollado entra en una situación muy de encefalograma plano. Estamos hablando de medias, evidentemente. Luego, claro, la economía española no es igual que la danesa, en España no hay grandes corporaciones, etcétera, etcétera. Luego entra ya el ajuste fino de cada... Bueno, y sobre esto va básicamente mi libro. Bueno, como de momento no veo ninguna mano levantada, voy a aprovechar y voy a hacer una primera pregunta. Es que ese análisis que has ido haciendo me ha recordado un poco, que ya me dirás si puede tener algo que ver o no, al análisis del economista Kondratiev, que hizo la teoría aquella de los ciclos y los superciclos. Bueno, un poco lo que has explicado, que los ciclos pequeños van a durar unos 8 o 10 años y luego hay al final de uno de esos ciclos que se dividen en 4 etapas, que los identificaba con las estaciones. Cuando se llegaba al invierno y había la muerte de un gran ciclo, había una gran crisis muy larga como la que vivimos, pero luego había una gran explosión económica basada en nuevas tecnologías. Y además, en ese final, en su análisis, había visto que coincidía con alguna gran guerra. En ese caso, podríamos decir que hay parte de lo que tú has analizado que coincidiría y parte que no, que es en el de la gran guerra y en el auge de la economía basado en las nuevas tecnologías. ¿Podría ser? Sí. A ver, yo no sé por qué, pero a ver, este tema lo he trabajado bastante, y en los últimos 2000 años los sistemas económicos, no los modelos, los sistemas económicos, o sea, en este caso el capitalismo, el mercantilismo en su momento, el sistema feudal, tienen una duración de 250 años, entre 250 y 260 años. ¿Por qué? No lo sé. Pero bueno, y luego dentro de cada sistema, la periodicidad no es exacta,
pero dentro de cada sistema se producen crisis, se producen crisis de modelos, es decir, de cómo el sistema se manifiesta, y esa manifestación evidentemente tiene una duración que no es exactamente igual. Por ejemplo, yo he dicho que si esta crisis que estamos viviendo ahora, en la cual estamos, que empieza en el 2007, tiene una duración semejante a la del año 29, bueno, pues tendrá una duración de unos 22 años, 23 años, pero en 1873, que también se produjo una crisis sistémica, la duración fue menor. Es decir, la idea es que es como si el sistema fuese algo vivo que se comporta de una manera, luego esto nace, se desarrolla y muere. Y en este caso concreto, en el caso que estamos viviendo ahora, el protagonismo total, absoluto, completo, lo tiene la tecnología. Y todo lo que la tecnología es capaz de hacer, a donde nos puede llevar, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a dejar que desde Londres, Pablo, haga otra pregunta. La pregunta tiene que ver un poco con, digamos, esta mención que ha hecho usted a la idea tanto de un nuevo orden internacional, intentando conjugarla con otra propuesta que hace usted en relación a la disminución del peso del Estado o del poder del Estado. Porque tengo entendido, según nos ha quedado claro por su presentación, que... Perdóname un momento, por favor. Sí, tranquilo. Perdóname un momento. Ahora, perdone, Nada, no se preocupe. Este nuevo orden internacional parece que usted lo marca en relación sobre todo a China y, bueno, digamos, acompañando quizá a Rusia, y como ha señalado, esta nueva guerra de Ucrania parece apuntar en esa dirección, pero al mismo tiempo también señala que en este nuevo orden o en este nuevo panorama que se aviene, el Estado perderá peso. Entonces me interesaba saber cómo se conjuga esto con el hecho de que precisamente estos países que parecen destacar en este nuevo orden internacional son países que tienden a tener un Estado, digamos, autoritario, que llega a prácticamente todos los rincones, ¿no? Digamos, y que ciertamente no estamos hablando del Estado que pudo haber en la URSS, y no estamos hablando del estado del bienestar de Occidente, pero sí que estamos hablando de un estado, digamos, fuerte, por lo menos a nivel, digamos, político. ¿Cómo intenta conjugar estos dos aspectos? ¿O cómo considera usted, en qué sentido considera usted que el Estado pierde poder a pesar de esta preponderancia de estos estados autoritarios? Sí, a ver, cuando se instaura el modelo que ha sido el nuestro después de la Segunda Guerra Mundial, venimos de una situación en la que la globalización ha desaparecido, el Estado es muy fuerte, es fortísimo, el establecimiento de fronteras es muy sólido, y, como he comentado, el mundo está dividido en dos bloques, con una llamada Guerra Fría entre ellos, etcétera, etcétera, y dentro de cada bloque hay una figura que es preponderante, una sola, en un caso es Estados Unidos y el otro es la URSS, y el resto de estados giran como satélites alrededor de estas dos figuras. China, a pesar de que en los años 50, 60 era una potencia de segundo orden, yo creo que no se le puede considerar en absoluto como un satélite de la URSS. De hecho, en los años 60 estuvieron al borde de un enfrentamiento armado, la URSS y China. Yo creo que China puede que por su tamaño, por su volumen, siempre ha ido un poco a su aire, siempre ha ido un poco a su bola. Bien, esta situación de Guerra Fría, que dejando al margen lo terrible que pudiera ser, fue buena por dos motivos. En primer lugar, porque sirvió para que el mundo occidental de alguna forma se uniese, llamémoslo así, y también que sirvió para crear una idea una imagen o una idea de conjunto. Es decir, el Pacto de Varsovia, es verdad que y el Pacto de Varsovia, y en su aspecto económico el Comecon,
Es verdad que había alguien que marcaba la batuta, que llevaba la batuta, que era la URSS, pero había una colaboración, había una idea de colaboración, cosa que antes de la Segunda Guerra Mundial no existía. Y lo mismo en el bloque occidental. Bien, yo creo que se han producido dos elementos distorsionadores en este cambio del... Ah, perdón, y este era un orden internacional que era muy estable. Realmente en los años 60, 70, 80, es verdad que había manifestaciones calientes, como puede ser Vietnam, la guerra de Angola, etcétera, etcétera, pero bueno, el conjunto era muy estable. Bien, llega la disolución de la Unión Soviética y entonces este fue el primer indicio de que aquel orden internacional estaba roto y de hecho se habló del nuevo orden internacional que se estaba adscribiendo. Este nuevo orden internacional parece ser que en todos los años 90 y 2000 alguien se olvidó de China. Bueno, y de hecho en los años 90 China tenía una importancia económica muy, muy relativa. Es a partir del 2000 y sobre todo del 2010 cuando la importancia de China realmente crece, realmente se dispara. Bien, entonces cuando China empieza a tomar conciencia, tanto a nivel militar como a nivel político, la entrada, por ejemplo, de China en la Organización Mundial de Comercio fue absolutamente fundamental para el mundo y para ella, evidentemente, significó una estabilización de la inflación, una reducción de la inflación, etcétera, etcétera. De alguna forma, Rusia no pintaba nada, prácticamente había desaparecido. Hablo de los años 2000, todos los 90 y los 2000, y el poder en fin, fáctico de Rusia era prácticamente nulo. Con lo cual, ese antiguo enemigo había desaparecido, incluso las relaciones entre Rusia y Europa se incrementaron. Bien, el elemento, yo creo, distorsionador fundamental ha sido China. Entonces, es verdad, como usted apunta, que tanto Estados Unidos, a pesar de que sea un país liberal, etcétera, etcétera, tiene un Estado fuerte, porque el Estado de Estados Unidos es un Estado fuerte, lo es. Es verdad que China, el Estado es fortísimo, bueno, quien lo duda esto. Rusia, a pesar de que ahora haya entrado en declive, a pesar de que se haya producido un incremento, por ejemplo, en armamento va a la cabeza de muchas cosas, es un Estado fuerte. Lo que pasa es que yo creo que ahora el concepto de gran corporación, el concepto de corporación, se ha colocado incluso por encima del concepto de Estado. Es decir, yo en el libro lo cito esto, la suma de la facturación de las 50 principales empresas del planeta equivalen a una cuarta parte del PIB del mundo. Es decir, cuando llegamos a una situación de este tipo, cuando una empresa está presente en 160 países, bueno, una no, varias, cuando un secretario de una organización como puede ser el Club de Europa, le puedo llamar a un presidente del gobierno y decirle, oye, mira, me interesa que te leas este informe, etcétera, etcétera. Cuando hemos llegado a este punto, yo creo que el concepto de Estado, o sea, se convierte en un poder ejecutivo, se convierte en la cara visible de esa gran corporación. Claro, es verdad que en China, por ejemplo, el conglomerado de Jack Ma, concretamente al señor Jack Ma, el gobierno chino bueno, le ha dado, digamos, en la cresta y le ha hecho bajar, digamos, los humos. Pero qué duda cabe que esas grandes corporaciones, incluso chinas, existe una combinación con el Estado, con el gobierno. Y yo creo que eso precisamente es una ventaja añadida para China. Es decir, el Estado está declinando en todas partes y sin embargo en China existe una connivencia, alianza, etcétera, etcétera, entre China y los órganos del Estado. Y esto aún le da una fuerza superior. Muy bien, pues Gonzalo.
Yo le preguntaría, doctor, si tal es el desarrollo, por tanto, del futuro en términos de un acrecentamiento de los oligopolios, una merma del poder del Estado, ¿cuál es el sentido de lo político en las relaciones de evolución de lo económico dentro del estado de evolución del capitalismo usual? Quiero decir, si a la postre el oligopolio será y los oligopolistas serán aquellos que definan en cierto modo o induzcan las políticas a implementar, ¿qué sentido tendrá lo político dentro de ese ámbito? Bueno, yo siempre he pensado que lo político, y aquí el color me da lo mismo, o sea, los colores, los partidos, etcétera, etcétera, yo siempre he pensado que no tienen ninguna importancia, absolutamente ninguna. Es decir, yo pienso que esta tarde el señor Amancio Ortega le llama al señor Pedro Sánchez y le dice, oye, mira, es que he pensado en irme de España. Mañana voy a cerrar todas las tiendas de Inditex que tengo en España, todas sus marcas, me voy de España. Porque, bueno, yo creo que el señor Sánchez no dormirá esta noche. Es decir, las grandes corporaciones, las grandes empresas han llegado a tener tal poder que determinan no estoy diciendo que lleguen a dictar leyes, pero su nivel de influencia es, entiendo, tremendo por encima de las decisiones que puedan tener los estados, o al revés, que decisiones que puedan tomar los estados están influidas por los intereses de estas grandes corporaciones. Por ejemplo, España sabemos que España lleva años incumpliendo sus compromisos de déficit. O sea, se comprometió a una serie de cosas en el año 2014, 2015 y reiteradamente esto lo ha ido incumpliendo. Bien, yo creo que esto se acabó. Es decir, yo creo que a España ya le han dicho, bueno, se lo han dicho a todos los países, que cuando acabe el año 2022 tienen que haber presentado un papel, todos los países, de lo que piensan hacer para, de alguna forma, reconducir sus déficits, sus economías, hacia una situación de equilibrio. Ahora dicen que igual esto lo posponen hasta el 2023. Pero bueno, en cualquier caso, está de alguna forma, pongámosle comillas, exigencia está ahí. ¿Por qué esto? Bueno, tal y como yo lo veo, es porque los tenedores de deuda pública, los tenedores de deuda privada, los grandes fondos internacionales, la gran banca internacional, no les interesa la inestabilidad que pueda haber en los distintos estados europeos. Con Estados Unidos esto es más fácil porque en Estados Unidos existe un gobierno federal. En Europa esto no existe, con lo cual manejar la situación en Europa es mucho más complicado. Por esto, yo creo que la política, es decir, las personas en las elecciones que voten lo que quieran, lo que crean conveniente, lo que crean en conciencia, lo que mejor les parezca, pero luego en realidad los gobiernos harán lo que hay que hacer. Y como ejemplo, y ahora ustedes me dirán que no es demasiado significativo, de acuerdo, yo esto se lo admito, pero yo les recuerdo lo que pasó en Grecia. En Grecia salió elegido un gobierno dirigido por el señor Tsipras. El señor Tsipras dijo que no iba a tolerar la injerencia de Europa en Grecia, incluso organizó un referéndum que ganó de calle, diciendo que jamás a Grecia se le pondría de rodillas, etcétera, etcétera. Una semana después el señor Tsipras fue a Bruselas. No sé lo que le dijeron al señor Tsipras en Bruselas, pero luego el señor Tsipras, cuando volvió a Grecia, hizo todo lo que en un principio le habían dicho en Bruselas que tenía que hacer, y la propia Comisión Europea reconoció al señor Tsipras como uno de los alumnos más aventajados que había tenido Europa. Es decir, en los programas electorales, en las ideologías de los partidos, antes se habló de la ideología, se pueden decir lo que se quiera, pero de alguna forma la realidad es la que es. Es decir, y esto, insisto, yo creo que esto siempre ha sido así, o sea, siempre. Lo que pasa es que yo creo que ahora
cada vez se pone más de manifiesto. Una de las cosas que yo creo que va a suceder es que cada vez la política va a tener una menor importancia. Hoy, por ejemplo, o ayer leíamos que en Francia se espera que hoy, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, la abstención entre los jóvenes va a ser histórica. Jóvenes, últimas generaciones, etcétera, etcétera. O sea, esto ya se palpa en el ambiente. Aunque ellos no lo sepan, o sea, los políticos, e insisto, el color da igual, los políticos tienen muy poca capacidad de influencia de decisión económica, entiendo. Si me disculpas, Miguel, una cosa solamente a colación ya de la respuesta del doctor. Si esto es así, yo pregunto, en tanto que el hombre es ciudadano, en tanto que sujeto político, y si el hecho económico nos lleva a un poder que está supeditado, un poder político supeditado al interés oligopolístico, la pregunta que yo le formularía es: si en tanto que ciudadanos tenemos derechos establecidos en razón a una serie de postulados, leyes, textos, y en el ámbito del mercado únicamente podemos operar o como oferentes de trabajo o como demandantes de productos y bienes y servicios, en el momento en el que, digamos, el mercado es incapaz, por ejemplo, de dar opción laboral a una gran mayoría de la sociedad, y hay posibilidad de la formación de bolsas de precariado y, por tanto, gradientes importantes de riqueza o de pobreza, de bolsas de pobreza y riqueza en la sociedad, yo le pregunto si la ciudadanía como concepto está mermado, ¿qué lugar ocupa el sujeto? Bueno, a ver, el concepto de... recordemos que el concepto de democracia es inventado por la burguesía en el siglo XIX. El concepto moderno de democracia, es inventado por la burguesía en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque la burguesía necesita representatividad. O sea, la burguesía está harta de que gobierne una aristocracia terrateniente en la inmensa mayoría de los casos, y busca una representatividad, una burguesía naciente, comercial, industrial, manufacturera, etcétera, etcétera. Y como pide más, exige, demanda más representatividad, bueno, pues inventa la democracia. Luego, que era una democracia muy restringida. Recordemos que en los primeros años de esta situación solamente se podía votar en función de una renta que se tuviera. Por debajo de esa renta no se podía votar. Lo que pasa es que luego, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, se ensancha esta base para dar más participación a toda la población, y un poco que toda la ciudadanía tenga la idea de que el gobierno somos todos, el país somos todos, todos participamos en la elección de quienes nos gobiernan, que son los que deciden y son evidentemente los que buscan el bienestar de todos. Aunque yo no haya votado a quien ha ganado las elecciones, como nos representa a todos, pues va a laborar para todos. Bien, esta es una idea que funciona perfectamente hasta los años 70, 80, pero cuando la tecnología empieza a tomar importancia y cuando las corporaciones empiezan a crecer, yo entiendo que esta dinámica se rompe. Es decir, yo creo que estamos regresando a un momento en el cual la persona está perdiendo derechos, está perdiendo intimidad, está perdiendo privacidad, está perdiendo capacidad de decisión, pura y simplemente, a ver, no por nada ideológico, sino pura y simplemente porque ya no es necesario que esta persona decida, tenga intimidad, tenga privacidad, etcétera, etcétera, porque ahora, insisto, hay que hacer lo que hay que hacer. O sea, esto es muy triste, porque por ejemplo, yo viví una época en la cual, en fin, la lucha por la libertad individual, etcétera, etcétera, era nuestro norte, ¿no? Pero claro, es que ahora yo creo que un poco todo es sota, caballo, rey. Es decir, se ha de hacer esto, si te gusta bien, si no... un ejemplo que es un ejemplo muy cogido por los pelos, pero evidentemente es un ejemplo que hemos vivido todos. Es decir, a nadie se nos exigía tener el pasaporte COVID.
Lo que pasa es que se dijo, bueno, oye, perdona, usted puede tenerlo o no puede tenerlo, pero si usted no tiene el pasaporte COVID, no puede hacer todas estas cosas. No, no lo obligamos a tenerlo, ¿eh? No, usted puede tenerlo o no tenerlo. Pero mascarilla sí, ¿eh? Mascarilla es obligatorio, aquí no hay vuelta de hoja. Pero el pasaporte COVID, usted lo puede tener o no tener. Pero si no lo tiene, todas estas cosas no las va a poder hacer. Es decir, yo creo que los tiros van a ir por aquí. Es decir, la exigencia, la obligatoriedad en la mayoría de los países no va a existir, en China sí, evidentemente. En China ya todos sabemos que ya tiene el carnet por puntos, pero de alguna forma va a ser un poco la idea de que, mira, como lo bueno para el grupo es esto, si tú no quieres hacerlo, no pasa nada, pero entonces te tienes que ir. Y si te tienes que ir y si te vas, estás solo. O sea, no te vas a sentir arropado por el conjunto. Entonces, claro, en esta situación, el concepto de sujeto político, etcétera, etcétera, yo entiendo que pierde toda importancia. Por ejemplo, las grandes corporaciones. Esto ya en Estados Unidos estamos cansados de saber que cuando una persona entra en una empresa se negocian tres cosas. Se negocia salarios, se negocia plan de pensiones y se negocia una cobertura sanitaria. Bien, yo entiendo que el Estado va a ir cediendo funciones, cediendo competencias y las van a ir adquiriendo las grandes corporaciones. Estas grandes corporaciones crearán una especie como de mini estados sin ningún interés en convertirse en estados, evidentemente, y tendrán o desempeñarán una serie de funciones entre sus empleados y empleadas que actualmente desarrolla el Estado. Con lo cual, claro, la política en esta dinámica, la política tal y como la hemos entendido, yo creo que pierde toda funcionalidad. Teniendo en consideración que las entidades operan con el incentivo de beneficio máximo y el bienestar público no está entre sus objetivos, por tanto. No, el bienestar público no, evidentemente. El bienestar de sus empleados entiendo que sí, porque cuanto más contentos, más satisfechos, más estén sus empleadas y empleados, mejor sea la empresa, mejor le irá a la empresa. Entiendo. Bueno, vamos a darle paso a José Carlos. Solamente quería comentar que el sistema de seguros privados a cargo de las empresas, que es verdad que está fracasando en Estados Unidos, también es verdad que funcionó perfectamente durante mucho tiempo. Por ahí no tiene por qué ser algo que quite prestaciones. Incluso como cliente sabemos que muchas veces tu relación con quien te presta el servicio te coloca en una situación mejor que cuando solamente tienes que aceptar lo que se te den. Pero bueno, eso ya lo veremos. José Carlos. Sí, señor Niño Becerra, muchas gracias por estar con nosotros. Recogiendo una pequeña ensalada muy rápida, dado que tenemos poco tiempo, hago una pequeña ensalada de todo lo que ha ido diciendo. Y yo tengo la sensación de que las sociedades oscilan entre dos polos, que son la libertad y la seguridad. Evidentemente, cuando España salió de la dictadura, pues la tendencia fue hacia la libertad, y a medida que las circunstancias económicas incluso desde el 11 de septiembre de 2001, las circunstancias económicas, las circunstancias, los atentados, pues nos vemos más, y especialmente el COVID, nos vemos más dirigidos a sacrificar nuestra libertad a cambio de recibir más seguridad. Volviendo también a lo que hemos mencionado de ese planeta dividido en dos grandes grupos por la Guerra Fría, y el papel que tuvo el miedo al comunismo en la implantación del estado de bienestar, ¿no? Esa cantidad de beneficios que recibieron las sociedades occidentales para no caer en ese riesgo. Bueno, tengo dos preguntas. La primera viene a propósito de toda esta introducción. ¿Cree que estos crecientes populismos, hoy estamos en Francia, se habla ya de una segunda vuelta con Le Pen como no solo que pasará la segunda vuelta, sino que está poniendo en peligro la
la victoria de Macron. En Colombia, en un par de meses, se votará también Petro, que representa el populismo de izquierdas, tiene las de ganar, etcétera, etcétera. El miedo al populismo puede impulsar el que se implante ya la renta básica universal para que dejemos de asustar. Y hemos mencionado, en la segunda pregunta hemos hablado de los individuos, hemos hablado de los estados y las grandes corporaciones. ¿Qué papel pueden representar las comunidades dentro de todo este juego? Hablo del caso también colombiano. Encontramos elementos muy primitivos, porque es una economía muy básica, muy poco desarrollada. Entonces encuentro elementos, pero que me llaman mucho la atención, como son las cadenas de ahorros entre vecinos, las que simplemente todos ponen una cantidad mensual y entonces un mes al año reciben una cantidad importante con la que se pueden comprar una nevera o hacer una inversión, etcétera, etcétera. O casos como comunidades muy deprimidas en las que, a falta de un asfaltado, los vecinos se ponen de acuerdo en instalar un pavimento entre ellos y entonces así arreglan la calle. ¿Qué papel tiene la comunidad en ese sentido? Bueno, a ver, con respecto a su primera observación, bueno, populismos hace mucho que hay. Recordemos que el NSDAP de Adolf Hitler fue financiado por la burguesía alemana y las elecciones del 32 las ganó porque le votó la clase obrera. Es decir, populismos han habido siempre. Yo, de todas maneras, claro, en el año 32, es verdad que en Alemania, en los años 30, había una burguesía muy potente, es verdad, pero en otros países no la había. Y el concepto de globalización en los años 30 era prácticamente inexistente. A ver, yo sinceramente, aparte de otra cosa, aparte de que en el populismo del NSDAP alemán había evidentemente una actitud belicosa, cosa que actualmente en los populismos no los hay, es decir, es más populismo de tipo localista, ¿no? Yo, sinceramente, no me produce, vuelvo a decir lo mismo, no me produce ningún reparo desde un punto de vista económico, cuidado, la señora Le Pen o cualquier tipo de populismo actual, porque, vuelvo a insistir, si no la primera, la segunda vuelta la ganase la señora Le Pen, yo estoy convencido que posiblemente la misma tarde recibiría una llamada de JP Morgan y le diría, a ver, por favor, Magín, mira la agenda porque estaría bien que tuviéramos una reunión para hablar de una serie de cosas. Es decir, un político, cualquier político, sea de un color o de otro, de un signo de otro, hoy en día no es un ente libre, no es una persona libre, no es una persona que pueda hacer lo que quiera porque está totalmente, es decir, una palabra, ¿quién gobierna en España? En España gobierna el que tiene la deuda de España. Y no olvidemos que España ahora me dirán ustedes, es un caso especial, vale, de acuerdo, pero no olvidemos que España tiene un nivel de deuda del 165% del PIB. Es decir, es el país después de Estados Unidos que tiene un nivel de deuda exterior más alto. Es decir, y da igual que gobierne el PSOE, que gobierne el PP o que gobierne el que sea, da exactamente lo mismo. Un país lo gobierna el que tiene su deuda. Bueno, entonces, la segunda cosa, yo creo que la renta básica se implantará, pero independientemente del nivel de los populismos o de las tendencias populistas que pueda haber en un país, sean del signo que sean. La renta básica se implantará porque la demanda de trabajo en proporción a la oferta de trabajo cada vez es menor. ¿Por qué? Porque la tecnología cada vez está desarrollando una mayor cantidad de tareas y en esa demanda de trabajo la oferta evidentemente tiene que ir aceptando unas condiciones, bueno, que marque más la demanda. Si juntamos todo esto, entre paréntesis, pensemos, por ejemplo,
toda la cantidad de ucranianos que están entrando en Europa actualmente. Esto es oferta de trabajo. O sea, esto es oferta de trabajo. Esta oferta de trabajo va a tener que ocuparse de una u otra forma. Esto va a tener unas implicaciones en el mercado de trabajo. En consecuencia, yo entiendo que va a haber una cantidad de oferta de trabajo que va a quedar excedentaria porque no va a ser necesaria. En consecuencia, la renta básica se va a tener que implementar. Ahora usted me dirá, bueno, pero vamos a ver, esto suena mucho a comprar la paz social. Sí, sí, claro, no, evidentemente. Sí, sí, no, claro, claro. Pero lo que quiero decir es que esto es independientemente del color o de la tendencia del gobierno de turno, o sea populista o no sea populista. Es decir, en otras palabras, yo creo que en un escenario de como máximo 5 años tenemos renta básica en muchos países de Europa. Ya, sí, por lo menos nos van a dar una renta básica, lo que hemos sacado. Termina, José Carlos. Sí, disculpe, solo quería saber en cuanto al papel de las comunidades, que era la otra pregunta que... Exacto, sí, las comunidades. Las comunidades yo creo que van a tener una importancia tremenda. Es decir, de la misma forma que el Estado está en declive, yo creo que los municipios van a más de una forma clarísima. A ver, va a haber fusiones de municipios, porque, por ejemplo, en Grecia, después del rescate ya la hubo. Yo creo que se van a producir fusiones de municipios porque hay muchos municipios y esto implica un nivel de gasto, etcétera, etcétera, pero muy elevado. Pero los municipios tienen una enorme ventaja que el Estado no tiene. Es decir, yo como he dicho muchas veces cuando doy una conferencia, yo estoy en Barcelona, la alcaldesa es la señora Ada Colau, yo me puedo encontrar a la señora Ada Colau por la calle. Lo que es prácticamente imposible es que yo me encuentre al señor Pedro Sánchez por la calle. ¿Por qué? Los dirigentes municipales, en primer lugar, están en el municipio en contacto con los elementos municipales, los habitantes, residentes, etcétera, etcétera, y conocen las necesidades del municipio. De hecho, en países como Holanda o Reino Unido, sobre todo en Inglaterra, hay planes para dar recursos, que los municipios presenten una especie de business plan de las necesidades que van a tener y el Estado dar financiación a estos municipios y que los municipios administren los recursos. Yo creo que en fin, llámale comunidades, llámale municipios, claramente van a más, claramente. Bueno, pues como hemos tenido esa pequeña interrupción y no nos queremos alargar mucho, si el profesor quiere hacemos una ronda de preguntas muy rápidas, de una frase y 2 de respuesta, y yo voy a empezar lanzando una. Vamos a intentar imaginar puntos de vista un poco más controvertidos o diferentes, porque las personas que nos escuchan, algunas piensan de esa manera y en el mundo de Internet se habla de una manera y de cosas que no se van a hablar en un programa de televisión o en una portada de un periódico, pero ya es mucha la gente que tiene ideas peculiares sobre la realidad. Por ejemplo, todo este superproceso mundial que en cierto modo parece casi un cataclismo inevitable y consecuencia de los tiempos, ¿hasta qué punto es solamente así y hasta qué punto es algo prefabricado para que lo vivamos de esa manera y no tengamos ninguna esperanza de salirnos? Y pongo un ejemplo, y es cuando el profesor ha dicho los oligopolios no hacen las leyes. Bueno, no las hacen abiertamente, pero Bruselas y Washington son la sede de todos los lobbies que se dedican a eso. Entonces, ¿hasta qué punto eso, si fuera así y de alguna manera nos estuviera perjudicando y empobreciendo, no podría haber una reacción en la medida en que se nos acogote tanto que haya la necesidad de impedirlo porque ya hay muy poco que recortar? Bueno, yo creo que, bueno, lo que dices es obvio, ¿no? Evidentemente. Yo creo que, y esto ligaríamos un poco también con el tema de los populismos que hemos dicho antes, las revoluciones ya no están de moda.
Es decir, yo pongo de ejemplo a mis alumnos. Yo recuerdo, por ejemplo, que hace 15, 20 años yo les decía a mis alumnos, es decir, hace 15, 20 años estamos hablando de los millennials o de la generación X. Les decía, para mañana tal ejercicio, no puede ser porque tenemos otros exámenes, aplacémoslo para la semana que viene y teníamos que estar discutiendo 15 minutos de si el ejercicio era para mañana o para la semana que viene. Hoy, el año pasado, el anterior, en esos últimos años les digo, para mañana tal ejercicio, nadie dice nada. Lo que pasa es que, claro, y me lo trae todo el mundo, lo que pasa es que muchos son una absoluta porquería. Es decir, yo lo que veo es que los jóvenes no discuten. Pura y simplemente hacen lo que les dicen que tienen que hacer, pero puede que lo hagan mal o no lo hagan con calidad, pero nadie les podrá decir que no lo han hecho. Entonces, claro, yo veo esta postura, veo aquí un comportamiento no reivindicativo, veo un comportamiento acomodaticio, un comportamiento en el sentido de, como no voy a conseguir nada protestando, no protesto, no gasto energía, hago lo que me dicen y bueno, y a sacar lo que se pueda. Bueno, pues mientras puedan permitírselo y su padre no esté en la misma situación de precariedad que ellos, sí, pero cuando eso llegue a lo mejor se tienen que mover. ¿Alguien quiere hacer una pregunta rápida o...? Sí, bueno, dos manos. Venga, Pablo y... Venga, una cada uno y le dejamos al profesor. Empieza Yo Pablo. rápidamente, profesor, quería preguntar si estas predicciones que usted lanza con respecto al futuro de la economía tienen ya, digamos, cierto soporte macroeconómico. Por ejemplo, usted habla de cómo el empleo a largo plazo tiene la posibilidad de disminuir debido a la introducción de estas nuevas tecnologías y demás. Estamos ya viendo, por ejemplo, una disminución de la tasa, perdón, un aumento de la tasa de paro natural en comparación, digamos, hace 30 años, hace 20 años. Yo creo que la tasa de paro no va a aumentar. Creo que lo que sí que va a aumentar mucho es la tasa de subempleo. Hay un dato que dos datos, daré solamente dos datos. En el año 2021, el número de horas trabajadas en España bajó el 6%. Otro dato, en Estados Unidos hoy tienen una tasa de actividad que es la más baja en 40 años. Es decir, la tasa de paro quiere decir cero trabajo. Yo creo que no va más, pero sí que va a bastante más la tasa de subempleo. Lo cual es curioso porque va en contra de la reforma laboral que actualmente se ha aprobado en España. Con lo cual yo entiendo que las empresas, alguna figura legal se buscarán para sortear esto, porque yo entiendo que el empleo, no ya del futuro, sino del presente, es bajo demanda. Es decir, necesito durante una semana esta persona 8 horas al día para que haga tal tarea y luego ya no la necesitaré. Yo creo que los tiros van cada vez más por aquí, lo cual significa no paro, evidentemente no hay paro, pero hay subempleo. Y pregunta rápida de Gonzalo. Se me venía, bueno, una pregunta y una apreciación. Eso me recuerda un poco a la concepción de lo que nos pronosticaban ya en las escuelas de negocio hace 10 años, en la que, veniéndonos bajo la retórica de tener que ser nosotros nuestro propio empresario, nos decían que habíamos de trabajar bajo demanda de proyecto. El problema es que bajo demanda de proyecto la pregunta es ¿y qué se hace con las facturas que todos los meses caen del niño que hay que llevar al colegio o del seguro de salud o de todo esto? Quiero decir, al final ese gap entre los recursos que uno obtiene y aquellos que uno tiene que pagar mensualmente para poder subsistir, ¿cómo se cubre si no es mediante una vida precaria? Pero bueno, la pregunta que quería hacerle más o menos era en razón precisamente a la atomización de esa voluntad política que se junta en España con una atomización también de lo que es el sistema de la estructura económica. Quiero decir, no tenemos grandes empresas, como usted ha dicho en relación a otras naciones europeas.
Y ahí me preguntaría y me haría la pregunta de cómo combatir entonces una visión oligopolística si no es mediante la posibilidad de crear precisamente el incentivo o la promoción de que las empresas de poco tamaño puedan ir generando agregados de mayor valor, de mayor entidad, que puedan realmente ir matando o haciendo que haya un mayor grado de competencia en los mercados donde esos oligopolistas pretenden establecer una norma de marco ad hoc bajo su interés. Es decir, cómo conseguir aumentar la entidad de la productividad y de lo que tenemos para que ese oligopolio no sea un vado o un coto tan cerrado. Si tiene usted una solución o si cree que hay una política de promoción o si eso tampoco alteraría mucho el futuro del juego. Bueno, yo recuerdo, ustedes recordarán que cuando estalla la pandemia, durante una semana, no más, luego esto dejó de decirse, pero durante una semana se dijo que la pandemia y el confinamiento tendrían de bueno que las empresas zombie desaparecerían. Pura y simplemente porque no podían aguantar, porque una empresa que había estado viviendo en el pasado a base de no pagar a uno hoy, no pagar a otro mañana, aplazando, pidiendo una prórroga de pagos a la seguridad social, una prórroga de impuestos, en fin, etcétera, etcétera. Bueno, pues llegado ese momento del confinamiento de la pandemia, evidentemente, en fin, no lo iba a superar y se iba a morir, lo cual era bueno para la economía porque iba a haber una limpieza. Esto se dijo, se dijo una semana, ya dejó de decirse. Lo que pasa es que yo creo que esto va a pasar. Mire, el PIMEC, la patronal de las pymes catalanas, hace un par de semanas publicó un estudio en el que concluía que hasta el 40% de las empresas que habían pedido un crédito ICO podrían impagarlo. O sea, esto es algo que se dice muy rápido, pero es que es absolutamente tremendo. O sea, es decir, supongamos que no sea el 40%, supongamos que sea el 20%. Si el 20% de las empresas tienen que bajar la persiana y tienen que cerrar, automáticamente se producirá una agregación hacia otras, con lo cual esto favorecerá la concentración y los oligopolios. Es decir, no es que vaya a implementarse o vayan a implementarse políticas o medidas para favorecer la competencia, sino que es justo al revés. Yo creo que en todo caso serán competencia de oligopolios o de grandes corporaciones, pero no otra cosa. Es decir, estas empresas que sobrevivan, básicamente estoy pensando en pymes, pero claro, recordemos que en España el 98% de las empresas son pymes. Es decir, bastantes se van a morir y las que sobrevivan van a quedar convertidas en satélites, trabajando prácticamente full time o en exclusividad para empresas mayores. Con lo cual, claro, es que aquí yo creo que se va a producir se está produciendo una concentración natural. Y José Carlos, si quieres tu última pregunta. Sí. Te estoy encendido, ¿verdad? Vale, sí, entiendo que con este cambio en el mercado laboral nos estamos aproximando a los mini-jobs alemanes, algo por ese estilo. Mi pregunta, aparte de que quisiera hacer un reconocimiento a su trabajo, básicamente, no solo ya por la labor de divulgación, sino porque me parece que usted ha sido capaz de hacernos comprender que la economía es algo amoral, que no son unos señores muy malos que nos quieren perjudicar, sino que es algo casi que funciona orgánicamente y contra lo que no podemos hacer nada. Y en ese sentido quede ahí este reconocimiento. Mi pregunta va sobre el metaverso. Y ahí lo dejo. Bueno, el metaverso, como dicen los políticos, me encanta que me haya hecho usted esta pregunta. A ver, el metaverso, yo creo que, además, no es casualidad en el momento que ha salido, no es casualidad. Ha salido cuando ya está finalizando la transición de modelo, cuando ya está llamando a las puertas el modelo nuevo. El metaverso, que evidentemente a nivel tecnológico le queda un recorrido inmenso,
Es verdad que puede utilizarse para trabajar. Por ejemplo, una hija, la hija de unos amigos nuestros, es ingeniero de caminos y dice que esto va a ser fantástico, por ejemplo, para hacer test y pruebas de puentes, en fin, etcétera, etcétera, con lo cual esto, bueno, pues va a ser maravilloso. Vamos a poder tener reuniones de trabajo allí, en fin, va a ser genial. Pero yo, bajo mi punto de vista, el metaverso fundamentalmente se va a utilizar para el ocio. Para el ocio que va a tener que llenar el tiempo o que va a llenar el tiempo de las personas que van a ser excedente de oferta de trabajo y van a tener que nutrirse fundamentalmente de la renta básica que se les va a conceder. Porque recuerden que yo en mi libro, esto hablo bastante de ello, del famoso trinomio social: renta básica, marihuana legal y ocio gratis. Es decir, yo creo que la función fundamental que se le va a dar al metaverso va a ser la función de ocio, con todo, evidentemente, lo que ello va a comportar. Que también se utilizará para trabajar, segurísimo, pero segurísimo. Y además, incluso con mejoras, ya se está, por ejemplo, intentando combinar metaverso con proyecciones holográficas, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, aquí va a haber un recorrido tremendo a nivel tecnológico, pero yo creo que muy orientado a llenar este ocio de estas personas que, bueno, van a ser muy excedentes. Bueno, pues porritos, paguitas y marcianitos. Más de uno que conozco yo se apuntaría. Y con esto no vamos a hacer más preguntas. Cada uno de nosotros te va a resumir lo que ha aprendido hoy en un minuto y te va a dar las gracias y te dejaremos tener la última intervención para que nos despidas. Si queréis, lo hacemos por el orden inverso, que empiece Pablo. Bueno, pues obviamente me gustaría agradecer al profesor Niño Becerra que haya estado con nosotros esta tarde. Ha sido muy interesante, muy fructífero este debate y, por supuesto, animar a todo el mundo a adquirir el libro y, sobre todo, a aprender que al final la economía, pues, también es necesario que haya gente como el profesor Niño Becerra que nos las explique. Así que muchas gracias y buenas tardes a todos. ¿Y José Carlos? Sí, bueno, en la pregunta anterior lo he introducido por miedo a que no hubiera tiempo, pero lo dicho, lo que verdaderamente valoro de su trayectoria, lo sigo ya al señor Niño Becerra desde la primera de las crisis que llevamos encadenando, desde el año 2009, y verdaderamente pues me hace sentir una persona adulta, me habla como un señor adulto y me hace entender que la economía pues no es algo de pasiones. Así que le felicito por su trayectoria en general y le agradezco en particular su presencia. ¿Y Gonzalo? Pues por supuesto agradecer al doctor por su accesibilidad, su preclaridad y en cierto modo por haber tenido yo creo que la enorme responsabilidad ética de hacernos ver el fatalismo con que todo se discurre y el modo con que al final hemos de aceptar desde la visión del conocimiento de un experto la manera con que la dinámica se desenvuelve por sí misma. Así que por eso y por todo, muchísimas gracias, doctor. Y por mi parte, pues agradecerle mucho al profesor, del que ya éramos fan, pero ahora además somos amigos. Y voy a leer dos líneas, un informe de Intermón Oxfam de principios de este año. Según esta ONG, los 10 hombres más ricos del planeta han visto duplicada su riqueza durante los 2 últimos años por la pandemia. Yo no sé, pero pase lo que pase, algunos caen de pie y si doblan su riqueza y yo soy un poquito más pobre. No sé si eso tiene alguna solución. Y dejamos que Santiago tenga la última palabra y nos despedimos. Bueno, yo linko con lo que comentaba usted, es lo que hemos hablado, o sea, concentración de capital y concentración de renta. Bueno, yo a ustedes no les conocía, la verdad es que encantado de que me hayan invitado a esta charla, y bueno, que disfruten ustedes del libro y de mi libro y de, en fin, todas las personas que puedan leerlo. Muchísimas gracias y buenas tardes. Y me voy volando porque es que me están esperando para otra cosa. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, Santiago. gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Buenas profesor. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, puedes seguir escuchándonos en iVoox cada semana. Hasta la próxima.